Gracias, señor Garrido. Vamos con los turnos en contra, comenzando por el Grupo Parlamentario de UPN. 15 minutos máximo. Señor Sánchez Munín Lacasia, tiene la palabra. Sí, buenos días. No voy a disponer de tiempo para desmontar todas las afirmaciones del representante del partido de Errejón, que acaba de intervenir, y vamos a opinar y a manifestar nuestra posición política sobre este proyecto de ley de medidas tributarias. Votaremos no al texto, pero creo que también la presidenta debería votar que no, porque no es su reforma, es la reforma de Bildu, la que ha impuesto Bildu. Yo también opino y fui testigo de que el padre de la criatura fue el señor Araiz. Comienzo así, con esta contundencia, realizando esta afirmación, pero aclarando, eso sí, que esta no es una afirmación ideada por mí, sino que es una cita textual de la portavoz socialista en esta Cámara cuando el tripartito de Barcos aprobó una nociva reforma fiscal que todavía persiste en sus aspectos principales. No tengo el copyright de esta frase, que me parece rotunda y redonda para calificar esta reforma fiscal que hoy se conserva prácticamente en su integridad. Y ahora cito al portavoz de Bildu, señor Araiz, que hace unos días, cuando se debatían estas medidas en comisión, afirmaba: este no es propiamente el proyecto de Bildu, porque el proyecto de EH Bildu es la reforma de 2015. Un proyecto que, como digo, a día de hoy se mantiene íntegramente gracias a que ahora el Partido Socialista de Navarra lo hace suyo y respecto del cual EH Bildu solamente lamenta no profundizar más. Ya se entiende qué pretende Bildu cuando habla de profundizar en términos de fiscalidad. Hoy se mantiene el duro castigo fiscal impuesto a las familias, a las empresas y, por tanto, a la sociedad navarra en general. Una sociedad conformada por ciudadanos que ven cómo pierden poder adquisitivo sin que mejoren los servicios. Y contemplan atónitos cómo se van empresas de larga trayectoria en nuestra comunidad y, sobre todo, no viene ninguna de la relevancia de las que se marchan. Las tristes noticias de estas semanas, en forma de empresas que se van o cierran, puestos de trabajo que quedan en el aire, son la consecuencia de 10 años de maltrato fiscal por parte de estos gobiernos de Navarra. Un maltrato que tanto criticaba el Partido Socialista y que ahora lo respalda no por el interés común, sino por el beneficio particular de sus dirigentes. En Unión del Pueblo Navarro nos hemos esforzado por demostrar que los contribuyentes navarros están en peor condición que los ciudadanos de régimen común. Nos hemos esforzado en mostrar que las familias con hijos e hijas, sin motivo alguno, pagan más y, por lo tanto, disponen de menos dinero que las familias de los territorios vecinos. Nos hemos esforzado en mostrar que a las empresas navarras se les imponen más impuestos que los que se les imponen a esas mismas empresas o de esa misma tipología en las comunidades vecinas. Y todas estas afirmaciones han sido ratificadas de manera reiterada por profesionales, por consumidores, por sindicatos, por empresarios, por expertos fiscales y por personas particulares. Debilitan la competitividad de Navarra, la región puntera en Europa que fue y ya no es, y que, al contrario de lo que ha ocurrido en otras décadas, hoy las empresas y los proyectos importantes encuentran más ventajas en los territorios limítrofes o en otros lugares del país. Y así, en pocos kilómetros, comprobamos cómo lo que son buenos anuncios en las comunidades vecinas se convierten en lamentables y dolorosas noticias en nuestra comunidad foral. Tenemos el impuesto de patrimonio más nocivo de España. Dirán que es para penalizar a los ricos. Pero ya me explicarán qué ganamos si las rentas altas huyen de Navarra y se van a pagar impuestos a otra comunidad española. Y ese dinero de esos impuestos los pierde nuestra comunidad. Esos impuestos que se van los pierde la sanidad, los pierde la educación o la cultura navarra para financiarse. A ustedes les parecerá estupendo que se vayan los grandes patrimonios. A nosotros, sinceramente, nos parece un perjuicio para la sociedad navarra perder esos ingresos. Ya nos dirán a qué intereses obedece endurecer la política fiscal.
Ya nos dirán a quién le interesa que Navarra sea menos competitiva y, por tanto, más pobre. También repiten que la fiscalidad no importa, que no importa tanto, lo acabamos de oír en reiteradas veces, y que eso no es la causa de la pérdida de empresas y de recursos económicos. Pues bien, las empresas adoptan decisiones con visión a medio y largo plazo, y la fiscalidad y también las comunicaciones, las infraestructuras, son aspectos clave para formar estas decisiones. Pues bien, llevan 10 años recrudeciendo la fiscalidad y 10 años paralizando las infraestructuras. Y eso socava la competitividad. No les importa a ustedes, quienes aquí gobiernan, que en parte son los mismos que gobiernan en el País Vasco. Allí se preocupan de disponer un IRPF menos lesivo para las familias con hijos. Se preocupan de rebajar el tipo máximo de tributación y de establecer unos mínimos de tributación en patrimonio más beneficiosos que en Navarra. Allí sí les preocupa competir y ofrecer un tipo de sociedades 4 puntos más bajo que en Navarra, o de sucesiones o de transmisiones patrimoniales. Allí sí les importa. Claro que les importa tener un mejor sistema fiscal. Y en cuanto a las medidas concretas de este año, les reitero que durante años han erosionado el edificio de nuestro sistema fiscal foral y hoy es una edificación con serios problemas estructurales para todos. Y con estas medidas que plantean hoy se limitan a pintar alguna pared para que no se vean demasiado las grietas, pero las grietas siguen y aparecerán de nuevo. Nos ofrecen un remedio eficaz, no ofrecen un remedio eficaz y se limitan a maquillarlo. Por eso nuestra primera y principal respuesta a estas medidas fiscales fue la enmienda a la totalidad, es decir, la devolución del proyecto de Gobierno para que se revise toda la política de recorte fiscal tan lesiva implantada en 2015, tal y como hoy presume el señor Araiz y criticaba entonces la portavoz socialista. Aún así, hemos propuesto mejoras que también las han desechado. La primera de ellas la planteamos ya en junio, si recuerdan, y consistió en asumir de forma permanente en nuestra legislación la deflactación automática del impuesto de la renta, con el fin de asegurar que de forma predefinida los contribuyentes, rentas de trabajo principalmente, vean rebajada la tarifa fiscal en la misma proporción en la que se encarece el coste de la vida. Una medida de justicia tributaria, como expresó nuestra portavoz María Jesús Valdemoros. Una medida razonable y bien justificada que ustedes despreciaron en perjuicio de los y las trabajadoras de Navarra. En su texto plantean ligeras mejoras en la tributación fiscal para el sector primario, aunque nuevamente en las medidas fiscales de la vecina Álava ya han vuelto a tratar de manera más ventajosa al sector, de forma que el sector primario navarro va a pagar más impuestos que sus vecinos de Álava. En esa discusión que mantuvieron el otro día el señor Araiz y el señor Bujanda, finalmente, el señor Bujanda le ha doblado el pulso al señor Araiz porque ayer mismo la Diputación de Álava aprobó las medidas fiscales y mantuvo la exención del 70%. Es una medida que, como digo, nos vuelve también a situar en desventaja competitiva. Plantean en otro orden deducciones fiscales importantes para los arrendadores de vivienda, pero eso sí, siempre que su vivienda se encuentre en una localidad de las que denominan zona tensionada. Y esta es una medida trampa, porque la calificación definitiva de zona tensionada habrá de esperar un tiempo y muchos trámites. Y en esos trámites no solo depende de la tramitación foral, sino que precisa también de la aprobación de un procedimiento estatal que no sabemos cuándo se producirá. Con lo cual, y ahí está la trampa, puede ocurrir que no se aplique en todo el ejercicio fiscal. Además, es claramente discriminatoria y por eso nosotros planteamos que quien alquila su vivienda pueda acogerse a esta deducción con independencia de que se encuentre la vivienda en Cintruénigo, en Cadreita o en Vera. Tampoco les pareció bien y prefieren continuar con su sectarismo discriminatorio en materia de vivienda que tan desastrosos frutos está causando. Plantean recuperar la exención por reinversión, una medida que nos parece bien y que nunca debió desaparecer de nuestro ordenamiento legal como nosotros sostuvimos. Tanto la exención por reinversión como las mejoras fiscales para el sector primario y autónomos, como los incentivos a las producciones audiovisuales, fueron propuestas y algunas de ellas aprobadas por Unión del Pueblo Navarro. Pero eso sí, nosotros las propusimos inmersas en una reforma fiscal, como he dicho, más completa que estos retoques aislados que pretenden aprobar. En materia audiovisual apuestan por seguir la línea emprendida desde la reforma de 2014 de Unión del Pueblo Navarro con el Partido Socialista y aumentar las deducciones y beneficios fiscales para la producción de películas y cortometrajes en nuestra comunidad.
quieren competir con otros territorios para traer aquí las producciones cinematográficas. Y nos parece bien. Pero aquí surge la gran pregunta y su gran contradicción. ¿Por qué lo que es bueno para el sector audiovisual no es bueno para la empresa o para el resto de ciudadanos y contribuyentes navarros? Es bueno competir por atraer producciones audiovisuales, pero es malo competir para atraer o impedir que se marchen empresas. Aquí se viene abajo todo su discurso sobre lo pernicioso que es emprender una dinámica competitiva en materia fiscal. En definitiva, sus medidas son microparches, que no vamos a impedir su aprobación y nos abstendremos porque son pura cosmética en relación a la verdadera reforma fiscal pendiente que ustedes no acometen y que tanto perjuicio está causando al tejido empresarial navarro, a las familias y a los profesionales. Una reforma que debe corregir 10 años de mal uso de nuestro sistema fiscal. Y ese mal uso, que al decir del portavoz del Bildu comenzó en 2015, hoy se mantiene prácticamente en su integridad. El recorte fiscal de 2015 pervive y los grupos más radicales de este Parlamento lo celebran. Y celebran aún más que el Partido Socialista haya virado 180 grados para apoyar aquello que denunciaba. Para mostrar las pruebas de esta aseveración, vuelvo a citar a la portavoz socialista, que en diciembre de 2015 decía: Navarra va a ser fiscalmente mucho menos atractiva para nuestros proyectos empresariales respecto a la comunidad autónoma vasca. Navarra tenía antes una reputación, decía la señora Unzu, una reputación de normativa fiscal apta para el crecimiento y para el desarrollo. Ahora, desde luego, eso lo va a perder. Ya lo ha perdido, añado yo. Y decía más la señora Unzu: en definitiva, esta reforma espanta a las inversiones, espanta a las empresas que quieren venir. La normativa fiscal de una comunidad, sigo citando, debe tener en cuenta el entorno. Y esta reforma ha hecho que nuestro entorno sea mucho menos atractivo que el País Vasco. Pues enhorabuena, decía la portavoz. Denle la enhorabuena al señor Urkullu, porque su marca blanca en Navarra le ha hecho un buen trabajo. Muchas gracias, finalizaba su intervención. Y yo no tengo nada más que decir, más que corroborar estas afirmaciones y corroborar una deriva fiscal que ya se ha mostrado dañina. Y entre ella, otra deriva, la del Partido Socialista, que ha incurrido en una contradicción diametral, tal y como se aprecia. Ahora defiende las ideas de aquellos radicales que les incluían en lo que ellos llamaban el régimen. Y no solo eso, sino que, como hemos visto, incluso adoptan su lenguaje. La manera más efectiva para dinamitar su credibilidad y la de su formación es la renuncia a sus principios solamente motivada por su desordenado apetito de poder. Muchas gracias.